común denominador, Mario. Cuesta trabajo ser obediente. ¿Por qué cuesta trabajo ser obediente? Para empezar, porque nunca estamos, bueno, yo creo que desde chicos a nadie nos ha gustado las reglas, límites. Siempre hemos querido ser lo que sea, lo que deseamos, y el problema es que no me lo permiten en mi casa, me lo permitieron mucho tiempo. Entonces a la hora de rehabilitarme, híjole, pues fue muy difícil. Pues imagínate, acostumbrado a hacer lo que yo quiero y que de repente me digan no, así no, ya no, ahora va a ser así. Claro. No, pues te rehusas. Bueno, yo me rehusé muchos años. Entonces cuando ya no me quedó otra alternativa, ok, hago caso. Pero ¿qué tiene que pasar? Pues todo lo que tiene que pasar para convencerme que tengo que hacer caso, que ser obediente, y encontrar placer en obedecer, encontrar el por qué tengo que obedecer. Porque así funciona el mundo y todo está regido por leyes. Entonces o me someto a ellas voluntariamente y de buen modo, o vivo como estaba, ¿no? Pero bueno, yo decidí mejor voluntariamente acepto el obedecer, pero porque ya no quería estar en la condición en la que estaba, pues. Pero a ver, por ejemplo, a mí sí me interesaría que nos explicaras, o que me dijeras, ¿a qué te refieres con esa condición? ¿De dónde vienes? O sea, ¿cuáles son esas condiciones? ¿En qué estado te encontrabas en donde tú, pues prácticamente tomas una conciencia y dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué experiencias? Eso es algo que a mí me gustaría que me explicaras. Bueno, sí, a grandes rasgos. Bueno, termino durmiendo en la calle, en condición de indigente, así, literalmente condición de indigente. ¿Qué experiencias en un lapso fueron desde que tenía 17 años que piso mi primer centro de rehabilitación? Pasan 20 años, casi 20, 19, 20, entrando, saliendo a los centros de rehabilitación, queriendo hacer de mi vida algo, y salir de un centro y luego vuelves a consumir y no entiendes por qué consumes, cuando yo ingresé con el deseo de dejar de consumir. Y luego pues frustración al ver que pues no sucede, y pues cuando yo pensé que sí quería y realmente pues no quiere uno. Aislarme de la familia, perder familia, esposa, hijos, cosas, empleos, la confianza, que terminas aislado. La familia, pues obviamente parientes, pues, no quieren saber de uno, ¿no? Claro. Porque la realidad es que yo los miro después. Bueno, cuando uso drogas, los miraba con signo de pesos nomás. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a regalar? Entonces la gente se cansa y, bueno, mejor. O sea, sí se cansa la familia. Ah, claro que se cansa. Bueno, la mía se cansó. Se cansó de quererme apoyar y yo no me dejaba. Y bueno, se enfada de invertir. ¿Y qué te dijeron? ¿Sabes qué? Ya. Vámonos. ¿O cómo se cansa? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, ya después de haber estado, yo creo que unas 10 veces internado más o menos, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que sí llevaba unas 10 para ese entonces, 2004, 2005. Ya mi mamá, mi papá dicen, ¿sabes qué, Mario? Ya no vamos a gastar en ti, ya si tú no quieres, es tu problema, es tu vida, eres un adulto, de que te mueras aquí en la casa, mejor muérete allá afuera. Porque tú lo estás eligiendo, pues. Porque ellos me dieron la oportunidad muchas veces. Entonces, pues bueno, como ya no había marcha atrás, yo agarro mis cosas y yo pensé que me iban a decir que me regresara. O sea, como que decías, a lo mejor ahorita me van a detener. Ahorita me van a gritar. Ibas y venías. Ahorita, no, agarré las cosas y así como que volteando de reojo, ¿no? Es de verdad, es neta. Y ya no me llamaron. Entonces, bueno, ya tuve que agarrar. Me acuerdo que me fui a Mexicali esa vez. Me fui a la salida de Nogales. Y el primer raite que se paró, me dio raite y nomás llegó hasta Mexicali.
Ahí me bajo, llegué como a las 5 de la mañana y me fui a una central de autobuses, dije, ahí voy a dormir un rato. Sí. Y no, también me corren. Entonces, vivir todo eso, porque la gente se da cuenta por el aspecto que tienes. Y lo trae cargando una mochila, pues, ¿no? Entonces, saben que no eres de ahí, saben que andas fondeando, ¿no? Entonces, pues, no, aquí no puedes estar. La misma sociedad, pues, te empieza a hacer un lado también. Entonces, el sentir el rechazo se va haciendo más dura la vida, claro. Pues, o sea, más triste, más frustrante. Más culpa, ¿no? Más culpa. Piensas, dices, bueno, pues ya, nadie me quiere, todos me odian. Conmiseración. Y son las cosas que empiezan a rodear mi vida, pues la culpa, la conmiseración, la irresponsabilidad, la indisciplina. Entonces, todo eso junto, pues claro que es insoportable vivir así. Entonces, ¿qué haces? Como no tienes el valor de suicidarte, porque yo lo decía desde siempre, por la misma condición que no quieres estar así, pero no tienes el valor, entonces ¿qué haces? Drogarte, pues. Claro. Drogarte, porque eso adormece un rato el dolor y pues a enfrentar la vida así. Así no se siente, sí lo piensas, pero no se siente, pues se siente más la sensación del consumo de la droga, el efecto, ¿no? Entonces por eso uno se engancha, porque no quiere sentir la realidad, pues, ¿no? Mejor adormecido. Pues qué fuerte, pero sí, definitivamente ese es uno de los criterios. Fíjate que de repente a mí pues, me preguntan, ¿no? Oye, ¿y cómo sabemos si yo soy un adicto, ¿no? O si yo soy alcohólico? Y muchas personas tienen la falsa creencia de que es a través de qué tanto consumen y qué tipo de drogas consumen, con cuánta frecuencia, cantidad, todo eso, ¿no? Y uno de los criterios diagnósticos, ¿no? que nosotros empleamos como adictólogos para diagnosticar a un paciente con la enfermedad de la adicción no es la frecuencia ni la cantidad, es justo esto, Mario, de lo que tú estás hablando, ¿no? Es las consecuencias que tienes al momento de que consumes, y que a pesar de tener consecuencias en cualquier esfera de tu vida, ¿no? Social, legal, económica, familiar, en la que sea, en cualquier esfera de tu vida tienes consecuencias muy evidentes, muy palpables, pues. A pesar de eso, el paciente adicto no logra dejar de consumir por sus propios medios, y ahí es donde justamente indicamos un tratamiento residencial. ¿Por qué? Porque tiene que estar en un contexto resguardado, en un contexto en donde sea apropiado para que logre esta deshabituación, el que logre dejar de consumir, ¿no? Que salga de este ciclo adictivo, y que a través de que está recobrando la sanidad, a través de no consumir, pues bueno, que empiece a adoptar ciertos patrones y ciertas conductas, ¿no? Que tiene que replicar una vez que sale de su tratamiento residencial, ¿no? Que esa es la finalidad prácticamente. Entonces, definitivamente, ¿no? Una persona que ha logrado desarrollar la enfermedad de la adicción difícilmente por sus propios medios puede parar, independientemente de esas consecuencias tan devastadoras de lo que hablan, ¿no? O sea, de perder familia, de andar en la calle, estar en cárceles, o sea, entrar a los hospitales de salud mental, etc, y dices, pero ¿cómo es posible? Toda la gente que está alrededor de él, que desconocen de la enfermedad, dicen, pero solo deja de consumir. Es que si tú dejaras de pistear todos los días, es que si tú dejaras de consumir cocaína, marihuana, lo que sea, tu vida cambiara. Y yo hace muchos años escuché esto que decía un consejero en adicciones, ahí en la Ciudad de México, en una de las clínicas donde estuve, y decía, a un adicto prácticamente decirle el dejar de consumir es como de pedirle, deja de respirar. Y yo no lo entendía, ¿no? O sea, yo decía, está como muy exagerado todo esto, ¿no? Pero ahorita con todo lo que me cuentas, definitivamente me hace súper sentido. O sea, obviamente, ¿a quién le gusta vivir bajo de un puente? Pues?
No sé, digo, a ver, ¿te gustaba? ¿O a quién le gusta andar pidiendo raite? ¿Quién sabe con quién? Viviendo en la cuarta pregunta, ¿qué va a hacer de mi vida? Pero ¿a dónde me lleva esta adicción? ¿No? Entonces la familia lo que hace al momento que desconoce todo esto, lo primero es pues el enojo, ¿no? Es algo reactivo prácticamente. Y entonces es pues enjuiciar, ¿no? Y muchas veces con esta finalidad de querer ayudar o de apoyar, pues muchas veces se convierten en estos facilitadores de estas conductas, como pues a través de proporcionarle la parte económica, de proporcionar pues como el camino mucho más sencillo para que esto se siga replicando, ¿no? Conductas adictivas, codependientes. Entonces, híjole, pues ahorita esto que me platicas, pues sí, definitivamente me hace mucho sentido. Y yo creo que algo, digo, no sé, tú ya explícame, pero yo creo que al día de hoy, ya en función de todo el tiempo en recuperación que llevas y en la vida que actualmente tú practicas, que es una vida congruente, que es una vida en recuperación y que no solo eso, sino también la promueves a través de la clínica, creo yo que fue lo mejor que te pudo pasar. El que tus papás te hayan dicho, brother, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Qué piensas de esto, Mario? Ah, claro. Ahorita ya lo veo así. Porque si a mí no me corren de mi casa, yo ahí estuviera todavía ahorita, estirando la mano, pues. Pero como ya no había otra forma de regresar, ahora sí tuve que ponerme a pensar cómo sustentar mis necesidades, pues. De otra forma no lo piensas, bueno, mientras estás en tu casa no piensas cómo sustentarlo, porque no hay una necesidad. Y no se desarrolla el instinto de supervivencia, no, Mario. No. ¿No hay necesidad? No, pues no, o sea, es la misma vida de un niño, pues, ¿no? Claro. Que pues llora y le dan lo que necesita, ¿no? O lo que cree uno, o cree la familia que uno necesita, ¿no? Entonces, ya después que me corren, pues ahora sí, busco trabajo, ahora sí soy responsable, empiezo a ser responsable, porque obviamente si yo no llego temprano o falto, pues me suspenden, pero yo por la misma necesidad de consumir drogas, pues tengo que ir a trabajar, ahora sí tenía que empezar, aunque seguí consumiendo muchos años después, pero empecé a practicar otros valores, ¿no? Como la responsabilidad, el ser disciplinado, que es bien complicado porque estás consumiendo drogas, obviamente, ¿no? Pero ahora sí empecé a hacerlo, eso. Exacto. Pero lo empecé a hacer, pues, por la misma necesidad de usar drogas, como te digo, hay que ir a chambearle, ¿no? Y eso, perdón que te interrumpa, pero fíjate, ahorita me acordé de algo, ¿no? Que también me hace sentido, ¿no? Donde dicen, en donde el adicto pasa de buscar placer a través de la sustancia, ¿no? En donde recurren para sentirse bien, para sentir en esta parte del servicio que le llaman, ¿no? En donde pues cuando consumen cualquier tipo de sustancia, pues tienen más habilidades a lo mejor sociales, más habilidades inclusive en el mismo trabajo, dependiendo cuál sea el servicio que le da la sustancia. Pero es donde ya una vez que se logra desarrollar la enfermedad de la adicción, prácticamente ya deja de dar servicio y ahora pues ya no consumo para sentirme bien o para hacer las cosas mejor, sino prácticamente sigo consumiendo para ya no sentirme enfermo. Y ese ya se vuelve prácticamente ya un esclavo, una necesidad imperiosa, las condiciones que tenga que pasar, no importa absolutamente nada, las voluntades no importan, ¿no? Las promesas estas solemnes, ¿no? De no lo quiero volver a hacer, y que no solo son promesas, o sea, si es algo real. Desgraciadamente, una vez que se ha logrado desarrollar la enfermedad en el ser, prácticamente todo eso queda nulificado. Y es ahí donde ahorita que decíamos al principio de la obediencia, ¿no? Porque para rehabilitarte se ocupa obediencia. Pero, ¿cómo está el pedo, verás? ¿Sí? Es que cuando como ya se vuelve una necesidad, ya uno ya sabe que no hay forma de cómo escapar de eso. ¿Y qué dice uno?
bueno, es que lo hago porque quiero hacerlo, Claro. quiero consumir porque me gusta consumir, pero no es cierto, o sea, obviamente es una enfermedad, pero, ok, como ya no tengo alternativa, me digo a mí mismo, es que me gusta, pues, entonces ahorita que decías, oye, ¿a quién le gusta dormir en un puente? No, a nadie, pero como ya no hay alternativa, mejor hago como que me gusta, pues, Claro. y elijo estar así porque yo quiero estar así. O sea, ya se vuelve un modus Sí. de vida. Entonces, ¿Ya? para no sentirme tan mal, o como mecanismo de defensa, Sí. ¿sabes qué? Me gusta estar aquí, de hecho, yo quiero estar aquí. Estos son mis amigos acá, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero realmente no eliges vivir eso, pues. O sea, te lleva ahí la adicción y... Y ahí es donde dicen, ¿no? De los fondos de sufrimiento, que en este caso son las consecuencias, que dicen, pues solo si tú no lo has vivido, dice, ¿no? Independientemente cuál fondo sea, en donde escuchan, ¿no? Alguna persona, un compañero, entonces dice, no, yo nunca he hecho eso, ¿no? Yo nunca he caído tan bajo en ese sentido, ¿no? Y es pues prácticamente solo cuestión de tiempo, en donde se requiere más sustancia y solo tiempo para llegar a caer, no solo igual que lo que alguna vez inclusive pudo haber dicho que jamás iba a llegar a ser, sino hasta peor, ¿no? Entonces es algo devastador. Y fíjate, bueno, la adicción es progresiva, ¿no? Sí. A los 17, que se me pasa por primera vez el mensaje, 18 años, me dicen, oye, tienes una enfermedad, etcétera. Dije, no. Para mí, porque mi concepto de un adicto era alguien que estaba, no sé, Bajo el puente. bajo el puente, inyectándose, sucio. Como el chivo de Amores Perros ahí. El del carrito. Sí, algo así. Algo así. Para mí eso era, ese es un adicto. Entonces, bien dices, era cuestión de tiempo y de más drogas para estar en esa condición y ahora sí aceptar que sí tenía el problema, pero ya, o sea, ya habían pasado 20 años, pues, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad se nos dice a todos cuando recién ingresamos a un programa de rehabilitación? Ahórrate, evítate, es el mismo camino para todos, pues. Sí. O sea, seas quien seas, no importa, pues, es el mismo resultado. Entonces, pues no, yo no quise ahorrármelo. Tal vez fue la manera muy tonta de aprender ahorita que a este punto. Pero bueno, es la única forma en que le bajé y decir, ¿sabes qué? Voy a obedecer a mi autoridad, a las reglas, a un programa, y empiezo ahora sí a voluntariamente obedecer, porque como te decía, no quería estar otra vez en esa condición. Claro, era más doloroso el volver a esta condición ¿Qué obedecer? que mejor obedecer. Sí. Desgraciadamente, ¿qué pasa? ¿No? Y ahorita, a ver, quisiera que me explicaras qué pasa con las personas que no han llegado a ese tipo de consecuencias, ¿verdad? Que no han tenido consecuencias tan devastadoras, ¿no? En donde pueden ser inclusive medianamente funcionales, Mario. Sí, ahorita te preguntaba, ¿qué hacer con las personas o los pacientes o los usuarios en donde la familia te llama y te dice, oye, tengo a mi hermano, tengo a mi esposo, tengo a mi esposa o cualquier miembro de la familia, pues que tiene consecuencias, pero es medianamente funcional, ¿no? ¿Cómo le ayudas? ¿Qué hacer en eso? Digo, ¿tú qué piensas de eso, Mario? ¿Qué hay que hacer? Híjole, primeramente, bueno, yo lo que haría, ¿no? Mi punto de vista, primeramente es convencerlo de que la adicción es una enfermedad. Tal vez no la tengas, no imponerle, sabes que estás enfermo. No, que dale la oportunidad que él elija. Tal vez no seas. Ve y prueba, ve y cálale, ¿no? Sí, es como en AA, ¿no? Que tú llegas, te dan información. Ándale. Y te dicen, bueno, pero nadie tiene, aquí dice, porque como no somos profesionales, ¿no? Nadie tiene la capacidad de decirte quién es un adicto y quién no, quién es un alcohólico y quién no, pero esta es la información de lo que a nosotros nos ha funcionado, algo así, ¿no? Sí. Y claro que en ese proceso del que la gente comparte experiencias
Y muy probablemente, si está ahí es por algo, no más es. Nadie se forma en la fila de las tortillas para comprar virotes. No sé. ¿O no, Mario? Sí, entonces, si está ahí es por algo. Entonces, al momento, claro, obviamente va a llegar la negación, pero ya al escuchar experiencias de los demás y que se empiece a identificar, entonces muy probablemente, si hace poquita conciencia, puede decir, sabes que sí lo tengo o no lo tengo. Es por eso que la recaída es parte del proceso, Claro. porque necesariamente tiene que recaer para poder comprender que sí tiene un problema, pues. Obviamente dices, es medio funcional, ¿cuánto tiempo le puede durar? Si tiene el problema, ¿cuánto Volvemos tiempo a le lo puede? mismo, solo cuestión de Es tiempo. cuestión de tiempo. Más sustancia, más tiempo. Pero se le informa, Claro. se le informa todo lo más que se pueda, darle a él la opción que elija y adelante. Hay gente, porque los he visto, gente que sí se lo puede prevenir, sí se lo previene, y hay gente que no. Dice, no, adelante. Tampoco es obligarlo, esto no se soluciona ni castigando, ni forzando, ni conteniendo. No, así no es. Que es en el caso como, por ejemplo, un anexo, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hacen en los anexos? ¿Cómo es? No me hagas hablar. Explícame, es que es importante. Es que bueno, cuando yo estaba, hoy han cambiado mucho las cosas. Cuando yo estaba en el 99, o sea, era una cárcel, no era un anexo, pues. O sea, no era un centro de rehabilitación, era una cárcel prácticamente. Estás encerrado, guardias vigilando. Bueno, todavía se usa, pero de perdida ya hay un poco más de información. Ya hay consejeros, ya hay psicólogos, ya te informan, pues. Sí. Obviamente que no pueden darse abasto porque es mucha gente. Pues claro que pues no se puede ayudar a tanta gente encerrada, ¿no? Entonces, en aquel tiempo no había No se puede ayudar por la cuestión de que este tiene que ser un tratamiento muy personalizado, individualizado. Si bien estamos hablando que es una enfermedad, la adicción, con criterios diagnósticos ya muy definidos, con características, con todo, inclusive con esta cronología, ¿no? que existe, pero definitivamente cada quien tiene que tener, ¿no? en específico un tratamiento muy individualizado y sobre todo, Mario, multidisciplinario, ¿no? En donde también se contemple el contexto, pues. Porque si bien nos hemos dado cuenta que si el contexto no se ve modificado o no lleva a la par un tratamiento a la par del paciente que está en la clínica residencial o en la clínica ambulatoria, que ahorita pasamos a eso, pues prácticamente son esfuerzos infructuosos, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, hablábamos ahorita de los anexos, pues prácticamente es un castigo, ¿no? O sea, es estar pues en un aislamiento total, ¿no? Como si la persona que ha logrado desarrollar la enfermedad fuese el culpable, ¿no? Y fuese una persona indigna, una persona mala, ¿no? En ese sentido. ¿Qué piensas de esto? Como bien dices, hay que hacer un diagnóstico, conocer el contexto, involucrar a la familia, orientar bien al paciente. Y dentro de la rehabilitación o del equipo multidisciplinario se le ayude a hacer cambios en la conducta, porque como se decía al principio, el problema no es la droga, no es la sustancia, no es el tiempo que se lleve consumiendo, es el tipo de consecuencias que tenga con su conducta, ¿no? Entonces, ayudarle a que se rehabilite es ayudarle a corregir sus conductas, es ayudarle a ver las conductas que tiene, pues, antisociales, que hace que se meta en problemas. Claro. Pero ¿qué hace cuando hay, bueno, en aquel tiempo, ¿no? 100 gentes, 80, hasta 120, 150 gentes internadas? Hacinadas. Sí, ¿qué hace la gente? O sea, están enfocados en cómo mantener el orden, cómo estar controlando a la gente, y a todos es la misma medicina. A todos, pues, ¿no? Entonces, cuando vienen de contextos diferentes, vienen de consumos diferentes,
Entonces, no, ¿qué hace? No, prácticamente reprimir nomás. Reprimir todas las conductas y ahí está, como soldado, ¿no? Oye, pero no sabes ni de qué pata cojea, pues. O sea, ¿cómo lo puedes ayudar? Pues? En la gente medianamente funcional. Exacto. O sea, a ver, ¿cuándo es apto alguien? ¿Por qué crees que existen varios tipos de tratamiento? Y me refiero a varios en donde está tratamiento residencial o de internamiento, tratamiento de medio camino o externo, que lo conocen también, casa de medio camino. ¿Cómo diferenciar eso, Mario? En tu propia experiencia, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, ahorita que ya hay mucha información, ya muchos especialistas, obviamente se tiene que valorar. Claro. Antes de cualquier cosa, se tiene que valorar a la persona, a ver si es apto, o más bien para ver para cuál es apto. Yo te platico desde mi experiencia, cuando me ingresan por primera vez, 17 años, en medio de 300 gentes, 250 gentes, de diferentes partes del estado, de la frontera, todos se juntaban porque no había muchos centros de rehabilitación. Sí. Entonces, ¿qué hice ahí? Oye, pues imagínate, jovencito, tiernito el muchacho. Claro, inocente. Inocente. Oye, sí, inocente hasta cierto punto inocente. Escuchar cosas que en vez de beneficiarme me perjudicaron, porque aprendí mañas nuevas. Así es. Imagínate gente que había estado en la cárcel por años en Estados Unidos y pandilleros. Y yo con 17 años escuchar todas esas cosas, o sea, a mí me llamaba la atención. O sea, 17 años me llamaba la atención la vagancia. Y llega como esponja uno. Sí. Y agarré las mañas para saliendo las practiqué, pues. Entonces, por eso es bien importante valorar antes. Así es. Para qué tipo de tratamiento es conveniente, porque como ahorita decías, hay grados de enfermedad, no es o sea, sí es la misma enfermedad, sí, pero hay grados, hay ¿no? grados. Es como el cáncer, ¿no? Hay etapas y hay grados, ¿no? Inclusive en diabetes, o sea, en cualquier enfermedad crónica degenerativa, como lo que se equipara la enfermedad de la adicción, hay niveles y hay grados. Pues imagínate que a todos los grados los metieran prácticamente a terapia intensiva. Ándale. Imagínate. ¿Cuál va a ser el resultado? Cuando solo ocupaba un medicamento. Pues digo, algo así. O una orientación inclusive, ¿no? Algunas modificar ciertas conductas. También no solo del paciente, sino también del contexto. Y ahí qué complicado, ¿no? Hacer ver a la familia que también requiere hacer, como dices, cambios. Porque, o sea, no se puede negar, pues. Ahí surge el problema, pues. Algo no se estaba haciendo de la manera adecuada, pues, en la educación. Entonces, no, y eso es lo más batalloso, que la familia acepte el asistir a terapia para ver qué se puede mejorar o qué cambios se tienen que hacer para el beneficio de todos, pues. Pero ¿qué hace la familia? Intérnalo. Como que no conocemos otra opción. Intérnalo. Independientemente de lo que pase adentro del internado, pues. Entonces, a mí por ese lado, aprendí, como te digo, mañas que después las usé. Pero, digo, mañas me refiero, creo que te refieres a la parte también del consumo, ¿no? Nuevas drogas, formas, porque pues a lo mejor entraste con consumo de marihuana, pero resulta ser que ahí en ese centro o en ese internamiento, pues había personas que ya se inyectaban heroína, ¿no? Y entonces es donde ya uno llega y entonces es donde empiezas a conocer, ¿no? Otras drogas, otras vías de administración, Mario. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No lejos de ayudar, de concientizar, ¿no? De generar una conciencia de enfermedad para darle una continuidad una vez que salen, pues prácticamente salen ya con el gusanito, ¿no? De decir, no, pues es que fulanito, me acuerdo, ¿no? Que él decía que esto era lo mejor de lo mejor. Ahí. No, y así fue, porque yo entré usando marihuana y cocaína y alcohol. Y escuchar a los que se inyectaban, porque la mayoría que se inyectaban eran de frontera. Sí, claro. Entonces, cuando yo escucho
yo no quería dejar de consumir, me internan a fuerzas para empezar. Correcto. Entonces, pues aprendí cómo y dónde venden y qué hacer para consumir. Entonces, cuando lo hago y me engancho de la heroína, utilicé todas esas herramientas, ¿no?, que aprendes ahí y las pones en obra porque quieres consumir. Y fíjate, cuando me corren de mi casa, ¿qué hice? Lo primero que hice fue a la frontera, porque sé que hay droga, porque ahí escuché ese tipo de droga, ¿no? Y que no hay, o sea, que siempre hay las 24 horas. Entonces, ¿qué hice? Lo primero, a la frontera. Y ahí viví y ahí me adapté al modus vivendus ahí de los adictos a la heroína, y se va haciendo un hábito. Claro, sí, entonces, definitivamente. Por eso sí es bien importante evaluar antes, ¿no? Claro. Y en ese sentido se promueven también, bueno, nosotros aquí estamos promoviendo de entrada, pues bueno, el tratamiento, ¿no? Tanto residencial como también un ambulatorio, ¿no? Que es donde, pues, no es que estén menos enfermos, pero al final, pues son pacientes que puede ser que están en una etapa inclusive de experimentación, en donde están experimentando con las sustancias, ¿no? De edades muy jóvenes, ¿no? O en su defecto, pues bueno, en donde ya hay un consumo inclusive fuerte, más no de dependencia, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos, a través de un grupo multidisciplinario, ¿no?, en donde está la parte médica, la parte psiquiátrica, en donde está la parte psicoterapéutica, individualizada, también parte familiar, como los consejeros en adicciones, ¿no? De manera simultánea y de manera conjunta, brindamos un tratamiento multidisciplinario justo personalizado, pues, ¿no?, para que esté con gente un poco como con su misma condición, por llamarle así, ¿no?, o en el mismo grado, que eso es lo que se intenta hacer. Ahora, como dices, no todos son para una clínica ambulatoria, pero tampoco todos son para una clínica residencial. Y eso hay que transmitirle mucho a las personas que están padeciendo este tipo de situaciones, ¿no? Los familiares, inclusive la misma persona que está consumiendo, ¿no? ¿A dónde acudir? Que esto no es que sean buenos o malos, o sea, la enfermedad de la adicción no le da a las personas malas, no le da a las personas buenas, no les da a las personas, a los hombres, a las mujeres, no es el sexo, no es las clases sociales, sino es una enfermedad que se logra desarrollar a través de muchas causalidades, Mari, ¿no? Tenemos la parte, se dice que es la parte genética, se dice que es la parte social, ¿no?, que también qué tanta disponibilidad existe, la parte psicoemocional, ¿no?, qué tanta habilidad y qué tanta madurez emocional tengo para sobreponerme a alguna adversidad, como el tema de la residencia. Todo eso en conjunto, ¿no?, se conjuga, unos más, unos menos, para lograr desarrollar la enfermedad de la adicción. Pero eso no tiene nada que ver con buenos y malos. Entonces todo eso transmitirle, que eso es la finalidad de lo que estamos tratando de hacer aquí, obviamente utilizando inclusive hasta nuestras propias experiencias, pues para que puedan acudir, ¿no?, a un tratamiento más asertivo, ¿no?, a un tratamiento mucho más enfocado hacia la condición de la persona y de su entorno. Ahora, pues la familia en su desesperación, sí, claro, y su impotencia de no poder hacer algo, o porque han intentado a sus propios métodos y no funcionan, claro. ¿Qué hacen? Lo que hacen es internar, pues. Entonces, antes de internar, yo considero que hay que informarse un poco más y evaluar, pues, y tomar una decisión de manera conjunta. Sí, me acuerdo una vez, no aquí, en otro país, pero llega una familia y internan a una persona y al otro día vienen y dicen, no, es que queremos que él decida, pues. O sea, todavía intoxicado al otro día, no habían pasado ni 24 horas, y es que no queremos pasar por la voluntad de él, pues. Sobre la voluntad. Cuando ya la voluntad él la había perdido desde hace años, ¿no? Pero le dejan al paciente, al adicto, que él decida. Claro. O sea, ¿qué puede decidir uno en una condición en un estado de abstinencia?
¿qué puede decidir? Y prácticamente intoxicado, ¿no? Obviamente. ¿No? Porque no solo es, uno está intoxicado cuando está bajo los influjos de la sustancia, sino también al momento que está viviendo el síndrome de abstinencia. ¿Qué ¿no? puede pensar? ¿Qué puede decidir? ¿Qué sano juicio puede tener? Exacto. Ni modo que vaya a decidir lo que es mejor para su vida si hace mucho que no sabe lo que es mejor para su vida. Entonces, ¿qué decidió la persona? No, pues irse. Claro. Oye, con la abstinencia, yo deseo drogarme, no deseo cambiar de vida, aunque a lo mejor sí deseo cambiar de vida, pero es más fuerte la necesidad de consumir. Así es. Y por más que quisiera a lo mejor parar, no puedo, pues, porque es más intensa la necesidad de consumir. Entonces, por eso muchas veces los cambios, Mario, en los adictos son derivados de solo buenas intenciones, mas no realmente de cambios contundentes. O sea, practican mucho la parte de medidas parciales, pues. ¿Cómo le hago para no sentirme tan mal? Bueno, ahora sí voy a ir a jurar, ¿no? Ahora sí voy a ir a hacer esto, ¿no? Ahora voy a cambiar de tipo de sustancia, ¿no? O solo voy a consumir durante ciertos eventos o ciertas cosas, con la finalidad justamente de no vivir estas consecuencias tan devastadoras, pero al final para que sigan manteniendo esta parte del consumo. Fíjate, mi familia, al ignorar la adicción, me permitían tomar. Sí. O sea, mi problema principal fue la heroína, claro. Pero al ignorar mi familia de qué se trata la adicción, ellos decían, bueno, toma, acá estás con tu familia, con tus primos, te vamos a enseñar a beber. puedes tomar, pero tranquilo, tómate 3, me decía, no más. No saber que tomándome medio bote ya se despierta el monstruo y no puedo ya detenerme, se despierta la compulsión, ya no puedo, porque la adicción así, eso sí, es una de las características, así, ¿no? Que se pierde el control, básicamente. Entonces, es por eso es donde ahí aplica lo que la familia debe estar enterada, debe saber qué hacer, ¿no? Y qué permitir y qué no, pues. Porque me dieron chance y no pasó ni una semana cuando ya estaba de vuelta usando heroína y en la misma condición de la última vez, pues. Entonces, ya tuve yo después con el tiempo entender eso, ¿no? Ya por mi vida, por mi salud, no porque mis papás me lo pedían, ¿no? Ya era yo el que tenía que tomar la decisión determinante. Claro. Era todo o nada. Es correcto. Entonces, pero al no saber la familia, y yo, pues bueno, son mis papás, pues mi papá me está dando chance. Bueno, me tomo. Pero bueno, tuve que entender que la adicción, la enfermedad se llama adicción, no se llama alcohol, no se llama marihuana, no se llama cocaína, es a cualquier tipo de sustancias. Así es. Entonces hay veces que la familia, órale, para que pues no se enoje o no se moleste. O no se vaya y que tenga más consecuencias, ¿no? Permiten cosas que le afectan, pues, ¿no? Y bueno, ese es en el caso del uso de sustancias, ¿no? Pero o como también decía, no, bueno, fuma marihuana aquí. Me llegaron al punto donde aceptar en mi casa que fumara marihuana en el patio para que no anduviera exponiéndome, pues. Bueno, yo he tenido también pacientes en donde la misma familia va y les compra la dosis, pero no de marihuana, de cristal o de heroína, lo que sea, con tal y que lo consuman en su casa. Sí, no, ya es cuando ya está más avanzado. Ya está, ¿no? Más avanzado el tema de la codependencia, que ese es otro gran tema, ¿no? Que se logra desarrollar con la interacción, ¿no? Cercana de un adicto, y eso es por parte del contexto de la familia, ¿no? Y fíjate, lo increíble es que la familia lo hace de la mejor intención. Claro, no, claro. Entonces, como dices, no es de que bueno o malo, ¿no? Claro. O sea, es la adicción que está haciendo daños alrededor y empieza a permitir cosas. Y lo increíble es que todos pensamos que está bien, pues. Ya lo normalizamos. Porque es legal, ¿no? Como es en el caso actualmente del consumo de marihuana, pues. O el alcohol. Como todo el mismo tabaco. Como todo mundo lo hace, viernes, sábado, pues es normal, ¿no? Y la gente los jóvenes de ahorita que ven que se toma jueves, viernes y sábado, es normal. Claro. Y eso ayuda a que la gente siga más en su ceguera de que
hay un problema de alcoholismo. Ahora, fíjate, eso es importante también mencionar, ¿no? Que no todo el que consuma va a lograr desarrollar la enfermedad de la adicción. Así. O sea, tampoco es que todo la persona que beba o que se drogue con cualquier sustancia va a lograr desarrollar la enfermedad de la adicción, ¿no? Por eso también es muy importante entender quién sí es un adicto y quién no es verdaderamente un adicto, ¿no? Como lo mencioné al inicio del programa, es decir, quién es un adicto es algo muy sencillo, ¿no? Es la persona que tiene consecuencias derivadas del consumo directas, ¿sí? Y que a pesar de tener esas consecuencias no logra dejar de consumir. Entonces, eso es como muy característico, ¿no? Eso es una de los criterios, ¿no? Que está como más acentuado en una persona que ha logrado desarrollar la enfermedad de adicción. ¿Qué es lo que hace una persona que, por ejemplo, que no tiene o que no ha logrado desarrollar la enfermedad de la adicción, al momento que tiene una consecuencia en cualquier esfera de su vida, o en una o en todas, ¿no? Legal, repito, económico, familiar, lo que sea, pues dice, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor ya no volver a repetir este tipo de situaciones o este tipo de problemas y mejor me abstengo y logra dejar de consumir. Entonces ahí sí es donde podemos decir, esa persona, a pesar de haber bebido fuerte y tener consecuencias, pues se ha mantenido sin consumir, pero no una semana ni un mes, sino prácticamente ya no está dentro de su vida cotidiana el consumo. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante como de transmitirle a la persona, a las familias, quién es un adicto y quién no lo es como tal, ¿no? En donde a lo mejor requieren de otro tipo de tratamiento, de otro tipo de intervenciones, ¿no? Pero no un tema de adicción. Sí, porque yo creo que, no sé, tú como experto, es la conducta la que se tiene que modificar. Es correcto. Porque, bueno, aquí también llega mucha gente, bueno, es que ya lleva 3 meses, ya lleva 6 meses. Sí, pero tiene la misma conducta como si estuviera consumiendo. Claro. Entonces, la misma conducta, que es la que le genera los problemas, es la que le cuesta mucho trabajo a los pacientes reconocer que son las que tiene que cambiar. Pues. Correcto. Que esas son las que lo vinculan nuevamente con el consumo. Al consumo al final. Que si no se ven modificadas, pues prácticamente es solo cuestión de tiempo para reincidir nuevamente en el consumo. Y a mí me costó mucho trabajo entender eso, ¿no? Que el alcohol, la droga era lo de menos, no tenía nada que ver, sino todas las conductas que al final me llevan al punto ese, ¿no? Y luego que en rehabilitación lo que yo debía de hacer era corregir las conductas, y qué difícil porque estás en un entorno donde si hay 80 personas internadas y 70 no quieren cambiar, yo estoy vulnerable. Claro. O sea, obviamente te sumas a esos 70, claro. No a los 10 que pues si no, quieren. Bien complicado. Claro, exacto. Entonces, es como dicen, ¿no? Ir en contra de la marea, prácticamente. Sí. Cuando ese comportamiento siempre lo consideré que estaba bien, pues. Sí. Y eso se me hace impresionante, que la adicción a mí me hizo pensar que estaba bien, pues, que todo lo que estaba haciendo está bien. O sea, la mayoría lo hace, pues. Claro, todos lo hacen. Sí, entonces, y si te das cuenta, es el argumento de un adolescente, ¿no? Oye, pues si todos toman, ya todos fuman marihuana, o sea, ya es normal. Y la familia, el problema es que sí lo valida. Así es. Y que no solo lo valida, sino también lo aprueba. O también consumen, ¿no? O también se suman, ¿no? Que bueno, pues ahí pues prácticamente me sumo a esto para que no tengamos mayores complicaciones, ¿no? Y no hacerme responsable, ¿no? En ese sentido. Pues yo creo que es un gran tema, Mario, esto. Hay que continuar con esta plática, ¿no? Psicoeducativa, con esta plática de nuestras propias experiencias, con la finalidad, pues, de que lleguen a más personas, ¿no? Y que podamos de alguna forma contribuir, obviamente, con personas o a las personas que les interese, ¿no? Que sea de manera meramente desinteresada y obviamente voluntaria. Así es. Que les interese.
está algo complicado, pero pues bueno, estamos en esa pues en esa vertiente, ¿no? Desgraciadamente la gente le interesa cuando ya el problema Hay un ya es problema, grave, sí, claro. ya cuando es grave, pues. Ya cuando está más complicado hacer los cambios, pues. Entonces, qué necesidad, ¿no?, de llegar a ese punto cuando debe de ser como parte de la educación, temas que es un problema social, la drogadicción, y muy muy evidente ahorita ya. Sí, no, pues hay drogas mucho más letales actualmente, mucho más adictivas. El caso del fentanilo, ¿no? que se ve, y no solo eso, o sea, mucho más accesibles en todos los sentidos, Mario. Barata, a la vuelta de tu esquina te van y te lo llevan a donde estés. O sea, antes era un rollo mucho más complejo el ir a conectar, ¿no? Ahora de lo que sea, de volada. Entonces eso también hace pues que como existe tanta disponibilidad y tan sencillo, pues existe que sea más fácil y que se racionalice hasta el consumo. Sí, porque no se trata de que esto no es culpa ni del gobierno, que la mafia. No, o sea, eso va a existir siempre. Entonces esto no se trata de restringir a nadie, se trata de hacer conciencia. Así es. Y de tratar de que la familia detecte antes de que cae alguien en consumo, detectar a través de pues las conductas, ¿no?, que presenta un adolescente, más o menos a dónde. Sí, estos así como focos rojos, sí, ¿no? Prácticamente, que eso estaría bien en un futuro, nosotros también con nuestra propia experiencia, apoyar a las familias, ¿no? ¿Cuáles son esos focos rojos, Mario, ¿no? De algunas así como algunos tips, ¿no? Que muchas veces las familias, las mamás, los papás dicen, oye, los esposos, no sé, pero ¿cómo sé si está consumiendo o qué está consumiendo, ¿no? Yo creo que valdría la pena luego tocar esos temas para que pues puedan apoyar, no castigar, no reprimir, sino apoyar a la persona que actualmente se encuentra consumiendo y que generalmente pues son personas que son personas que los quieren, pues, ¿no? Y que puedan intervenir de una manera efectiva, de una manera positiva, no, repito, no castigando, no reprimiendo, no aislando. Sí, porque hay un común denominador, la falta de atención. Claro. Y la falta de amor en los hijos hace que, porque nadie consume por accidente ni porque por casualidad, no, algo de alguna forma algo lo lleva hasta ese punto a juntarse con cierto tipo de gentes que va a provocar el consumo. Así es. Pero viene desde años atrás. Exacto. Bueno, pues Mario, Rodrigo, muchísimas gracias por invitarme. Por invitarme, a mí también, por invitarnos, ¿no? Y esto pues hay que hacerlo más seguido, ¿no? Y pues creo que la mejor forma de promover esto es a través de nuestro propio forma de conducirnos congruentemente en ese sentido y continuar en este camino que tenemos actualmente. Sí, porque para educar no bastan las palabras ya, es los hechos, ser congruente. Un padre tiene que ser congruente a la hora de educar, no mientas, no robes, no hagas cosas malas. Te lo digo porque yo no las hago, pues. Nada de que, oye, no digas mentiras y luego ya llega el de Coppel, dile que no estoy. No, pues. Está bueno, gracias. Está bueno. Muy bueno.